presidente siga poniendo el dedo en la llaga. Hay campañas contra el gobierno por el odio que le tienen al presidente. Tú lo has dicho, tan fácil como eso. Hay campañas y seguirá habiendo campañas y se pondrán más y más y más y más violentas y más truculentas cada vez más para lo que quieren es transformar a la opinión pública para que finalmente la revocación de mandatos, y ojalá que se haga, ¿no? Pero ojalá que se haga bien, tienen la esperanza de tirarlo, ¿no? Tienen la esperanza que el pueblo diga que no está bien o que no se están haciendo cosas. Lo que pasa es que no se dan cuenta que el pueblo, como dice Andrés Manuel en cada conferencia, parece disco rayado, pero lo dice y lo medita bien porque piensa cada palabra que va a decir. De veras, el pueblo no es tonto, ¿no? Y es tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y eso lo dice cada día y en verdad es cierto. El pueblo tiene una sensibilidad mucho mayor, que aprendió mucho a partir de todos los aprendizajes de tanta corrupción, de tanto no tomarlo en cuenta durante años y de tanto que se le tomó el pelo, de tanto saqueo, de tanta desconfianza. Lo que tiene que haber aquí, y siento yo, es un equilibrio precisamente entre esa desconfianza que nos inculcaron los gobiernos anteriores al pueblo, porque nos inculcaron una desconfianza a los gobiernos terrible, ¿no? Terrible, terrible. Y mucha gente todavía está entre el debraye si sí o no este gobierno, o sea, como que tienen un angelito y un diablito en otro oído diciéndoles, no, es que no son iguales, no, es que sí son iguales, sí son unos rateros, o no, es que Andrés Manuel López Obrador sí es un presidente honesto, pero la cosa tiene que cambiar poco a poco. No, la cosa no está cambiando, dice el demonio, ¿no? Porque sigue habiendo corrupción en todos lados. O sea, los ciudadanos tienen que equilibrar muy bien su opinión para no dejar permear a todas esas falsas opiniones, a todas esas falsas noticias, a todas estas, de veras, a todo este golpe blando, para que entiendan que no hay otra salida y que el hecho de que se les devuelva el poder a los que nos gobernaron, a los mismos clanes dominantes que nos gobernaron los sexenios pasados desde hace mucho, ¿no? Oyendo la historia trágica de México que tenemos desde la colonia, obviamente, ya no queremos volver a eso. O sea, el epítome, es decir, el punto más alto de toda la nefasta historia de México, la triste historia, de veras para llorar historia de México, desde la colonia o desde la conquista hasta nuestros días, ha sido esa. O sea, estamos pagando los platos rotos de 500 años de una dominación de unas cuantas familias que se hicieron millonarias y que se saquearon a este país y que finalmente dejaron a los ciudadanos pobres cada vez más pobres, pero con el neoliberalismo cada vez fue yéndose peor y peor y peor a un pozo sin fondo donde ya no había manera. Por eso Andrés Manuel era la única salida para poder llevar a este país a un comienzo de una transformación que no se va a solidificar, no se va a cuajar, que no se va a ver cristalizada, sino hasta dentro de al menos 10 o 15 años, si se empieza y si devolvemos el poder a esta gente como pueblo mexicano, va a ser otra vez una hecatombe, al menos moral primero, porque el país es tan rico en recursos, es tan rico en todo, que por esa riqueza vamos a seguir saliendo más o menos adelante, pero si nos vamos para arriba ahora con el próximo gobierno que entre en 3 años y medio, si sigue la misma línea y se sigue habiendo esa implementación de la no corrupción, etcétera, etcétera, sí nos podemos ir en un momento dado hacia un ascenso social y económico que nos puede dar mucho. Jorge, no contamos con el presidente. Yo pregunto si el pueblo... mi querido Jorge Armando, por ahí creo que nos está fallando pero te pregunto, si dice Raimundo Riva Palacio que los periodistas no cuentan con el presidente, ¿el pueblo cuenta con honestos periodistas? Digo, obviamente con sus honrosas excepciones, pero el presidente se exhibe todos los días. Así es, estimado Vicente, esta pregunta que haces es muy interesante, verlo en esa perspectiva. Yo creo que el pueblo no contó con estos grandes comunicadores y periodistas, sobre todo los que se hicieron al amparo de las grandes empresas de comunicación. Creo que el pueblo no contó con ellos, con estas grandes figuras que obedecieron exclusivamente a estas agendas
políticas y empresariales, porque todo se fue concatenando, es decir, los grandes medios muy agarrados del poder y los políticos necesitados de esos grandes medios. Y simplemente los comunicadores se convirtieron en ese vínculo en donde pues eran los voceros de esos intereses económicos y hay que destacar que estos medios, la mayoría de los más grandes, son fachada de intereses todavía mucho más grandes. Y en ese sentido, pues el pueblo de México no contó con ellos, no contó cuando en Televisa Jacobo Zabludovsky decía una cosa como si fuera una verdad absoluta y simplemente era una mentira, era una tapadera del régimen autoritario. No contó el pueblo de México con estos comunicadores que, insisto, se hicieron muy famosos porque tecnológicamente hablando había muy pocas opciones en la televisión y en la radio. Hoy tenemos una diversidad y por supuesto que benditas redes sociales porque nos dan la oportunidad a muchos de tener voz y entrar al debate público. Y cuando ese debate público en donde había pocos que opinaban, pues se fue en ese sentido, volviendo una distancia muy amplia entre los comunicadores, los periodistas, que insisto, sí hay algunos apreciables, pero en su mayoría jugaron el juego de los intereses partidistas, de los intereses del presidente en turno, de los grandes magnates, y en ese sentido, pues habría que reprocharles a varios de ellos que vieron un día soleado en Matanzas, que no cubrieron matanzas como la de Acteal, la de Aguas Blancas, que miraron hacia otro lado en las grandes injusticias, que no dijeron nada con el Fobaproa, que no dijeron nada con estos episodios que hemos tenido, por ejemplo, de zozobra, muchos que dijeron ya hay que darle la vuelta a la página del 2006, cuando había todavía una manifestación por un fraude electoral. Nos deben mucho, Vicente, y creo que esa pregunta que haces es puntual, es muy importante porque ellos quisieran jugar el juego de siempre y hacer como que no tienen ninguna responsabilidad en el caos que hoy tenemos como país. Así es, mi querido Jorge Armando Rocha. Ya sabe que Jorge Armando Rocha le informa de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga en redes sociales? Porque andas con todo, querido Jorge Armando. Estimado Vicente, muchas gracias. Pues sí, ahí andamos en Twitter de forma permanente como @Rocha Periodista, informando, opinando constantemente. Así que, bueno, pues ahí mantenemos el vínculo permanente de comunicación. Y muchas gracias, Vicente, como siempre, por estas invitaciones. Eres muy generoso siempre. Mi aprecio permanente, estimado Vicente, y también un placer estar con el gran Horacio, que es un hombre, insisto, muy sensible y bueno, pues yo creo que debemos de rodearnos por naturaleza de buenas personas y muchas gracias, Horacio, también por escucharme y por compartir todas tus grandes ideas. Así que muy buenas noches a ambos. Por cierto, antes de despedirnos, ya se aprobó el desafuero por mayoría del diputado federal del PT, Mauricio Toledo. Y cómo no quererte, Jorge Armando Rocha, con estos tweets. Ahora que volvió a salir al ruedo, Roberto Madrazo, no sé si fue para declararse perseguido político o presidenciable. Eres bien cabrón, andas con todo. Bueno, mi querido Jorge Armando, muchas gracias. Maestro Horacio Franco, a ti siempre agradecido por compartir en esta trinchera libre como el viento. ¿En dónde te sigue la gente? ¿En dónde te sigue? Nosotros estamos al pendiente de tus presentaciones. Un abrazo, Horacio. No, muchas gracias y un abrazo enorme a ti, obviamente, por toda la labor que haces, a todo el público con el que estoy ahí en el chat también, y los moderadores que son verdaderamente gente de veras como Madame Cuica, como Araceli Rubalcaba y como, bueno, hay mucha gente que está, obviamente,
tras de ti en este proyecto y pues hay que instar a la gente a que apoye a Sin Censura con donativos siempre porque pues ustedes viven de eso y es muy importante que la prensa libre, la prensa como ustedes tenga siempre el apoyo del pueblo, el apoyo que nunca tuvo, ¿verdad? Y que no ha tenido y que nosotros seamos finalmente los que a ustedes los enaltezcamos y los llevemos realmente a una mayor penetrabilidad en la sociedad, que es lo que necesitan. Y pues Jorge Armando, siempre es que en verdad yo aprendo mucho de ti, yo te admiro mucho, eres una gente muy informada, eres una gente ya como lo acaba de decir Vicente, que cabrón, en verdad, con lo de madrazo, ¿no? No, le diste un madrazo a madrazo, le diste un madrazo informativo a madrazo, lo cual me parece fantástico. Qué bueno que ya se aprobó el desafuero de Toledo, pues ahora sí que ojalá que no se haya pelado, ¿verdad? Pero lo único que quiero decir es que es un honor estar aquí con ustedes, porque yo, como les digo, me siento en el sentido de estar más, yo siempre estoy informado, ¿no? Pero no tengo el criterio de un periodista o de un analista político para poder discernir realmente, pero sí tengo, como bien dijo Jorge Armando, la sensibilidad ciudadana para poder transliterar, dijéramos, lo que la ciudadanía piensa, porque yo oigo en muchos medios o en muchas reuniones, en ensayos o en clases, ¿no? Cómo piensa la gente de los gobiernos, cómo piensa la gente en reuniones familiares, ¿no? Cómo están desconfiados, están todavía dudosos, ¿no? Si en verdad vamos bien o no. Pero yo nada más les digo, que no se dan cuenta lo mal que íbamos durante años enteros, durante siglos enteros. Y bueno, nosotros sí tuvimos que tragar, ¿verdad? O sea, ahora sí que nosotros siempre hemos tenido que comer, pero hay gente, muchos millones de personas que en este país no han tenido que comer. Y esa gente es a la que debemos mirar y voltear, porque nosotros podemos vivir en nuestra pequeña Suiza, en nuestra pequeña Dinamarca, en nuestra pequeña Noruega o en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí dentro de nuestras comunidades mexicanas, pero hay mucha gente que vive un infierno en este país y es precisamente por ellos por los que tenemos que ver. Mi querido maestro Horacio Franco, muchas gracias y que te sigan pues en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde te encuentres. Por lo pronto, tanto a ti como a Jorge Armando Rocha, les mando un abrazo y mi agradecimiento. Por lo pronto nos vemos y estamos al pendiente. Bueno, se fueron ya nuestros invitados para esta mesa de diálogo.